En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el Sahel, esa vasta región subsahariana que desde hace tiempo inquieta a la comunidad internacional por la propagación del terrorismo yihadista. Para analizar lo que está pasando en el Sahel, hoy nos acompañan en este estudio Beatriz de León Cobo, investigadora del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenida, Beatriz. Muy buenos días, Carlos. Robin Guitart, responsable de influencia para África Occidental de la organización Oxfam. Bienvenido, Robin. Hola, Carlos. Y en duples, François-Xavier Freland es periodista independiente, fue corresponsal en Mali y además publicó en 2017 el libro Mali más allá de la yihad. François-Xavier, bienvenido. Hola, buenos días. Sahel, una región crucial para la seguridad global, hoy en Primera Plana. La amenaza yihadista en el Sahel se recrudece a pesar de todo el esfuerzo de misiones civiles y militares de la Unión Europea, especialmente del rol de Francia realizado durante 8 años. El terrorismo yihadista sigue propagándose por esta región, pasando del norte de Mali a la zona llamada de las tres fronteras, Mali, Burkina Faso y Níger, extendiéndose además a países costeros como Costa del Marfil y Ghana. Y todo esto mientras la industria del secuestro florece en esta región. Unas 3.000 personas han sido raptadas en lo que va de año por grupos armados y yihadistas, prácticamente el doble que en todo 2020. Hoy analizamos la realidad del Sahel, pero antes repasemos algunas portadas. Diario Liberación lleva preguntándose desde hace años ya, como en esta portada de 2019, Sahel, ¿guerra hasta cuándo? Voice of America, un titular muy significativo. Ecos de lo sucedido en Afganistán para la misión de Francia en el Sahel. ¿Son comparables ambas situaciones? Hoy no lo preguntaremos en el programa. Le Figaro esta misma semana titulaba «Cómo Putin establece a sus mercenarios en África», ligando esta situación con la retirada francesa y ese famoso grupo de mercenarios llamado Wagner, implicado en numerosos conflictos del que, por cierto, Moscú niega una conexión directa. Y el diario El País esta semana publicaba un artículo bajo el inquietante titular «La industria del secuestro florece en el Sahel y en el norte de Nigeria». Bueno, Beatriz, ¿cuáles son las claves que explican esta preocupación por lo que está aconteciendo en el Sahel? Pues el Sahel son muchas crisis a la vez. Primero tenemos una crisis de seguridad con grupos yihadistas ligados a Al-Qaeda y ligados al Estado Islámico, con grupos armados. Tenemos también una criminalidad organizada y, aparte de la crisis de seguridad, tenemos una crisis de gobernanza. Recordemos que en Mali hay un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado, pero también países vecinos como Guinea y Chad están viviendo transiciones. Tenemos evidentemente una crisis de desarrollo, la falta de trabajo para la juventud y también, bueno, pues casi 9 millones de personas en hambruna y una pobreza extrema. Y bueno, pues todas esas crisis, y por una última crisis que me parece muy importante resaltar, que es la crisis de la cohesión social, con las milicias de autodefensa y pues la población local ya armada y matándose entre ella con masacres a mujeres y a niños en algunos sitios del Sahel. Todo esto conforma una situación en el Sahel bastante compleja. No sé si coincide la visión de Robin de esta situación de varias crisis justapuestas, como nos describe Bea. Sí, totalmente. Yo creo que hay que deconstruir un poco el entender de la crisis de Sahel, porque no es una crisis, son varias crisis. Es también una crisis humanitaria. Ahora son casi 3 millones de personas desplazadas en la región. Teníamos una crisis que estaba enfocada inicialmente en el Mali y, como usted lo mencionó, que ahora se está desplazando a otros países de la región. Entonces, ahora mismo son 20 millones de personas en la región que necesitan una asistencia humanitaria. Entonces, el análisis que nosotros tenemos en Oxfam también es que en los últimos años se ha enfocado mucho en una respuesta militar, que ha sido un fracaso, porque hoy en día la estrategia en particular de Francia y del resto de la comunidad internacional ha fracasado, porque la crisis que estaba en el Mali ahora está en otros países de la región, está acercándose cada vez más también a la costa, y entonces hay que repensar e ir a los causales de los problemas y de las crisis de Sahel, que están también en tema de gobernanza, en tema de contrato social, en tema de desarrollo, como lo ha dicho Beatriz. François-Xavier Freland, nuestro compañero, es periodista independiente, fue corresponsal en Mali y además publicó, como decíamos, en 2017 el libro Mali más allá del yihad. François, el presidente Macron anunció este verano que la presencia militar francesa en la zona del Sahel iba a ser reducida y reemplazada por una fuerza de apoyo a los estados concernidos. ¿Cómo pretende Francia lograr esta pirueta sin cometer los errores afganos?
esa comparación entre Afganistán y Mali me parece un poco inexacta. O sea, son dos zonas muy distintas, dos países con realidades muy distintas. Y Mali hay que entender algo. O sea, cuando se dice, hay unos especialistas que hablan de Mali como si fuera musulmán. No es exactamente real. O sea, Mali, como muchos países de la zona, son países animistas primero. O sea, son países que tienen sus propias religiones y luego son musulmanes. Aunque esa realidad está cambiando poco a poco por más o menos el Islam radical que se está imponiendo sobre las religiones locales. Luego, bueno, Francia no quiere retirarse del Sahel, o sea, quiere retirarse de Mali poco a poco. Mali es uno de los países de Sahel, que es una zona grande, con 5, 6, 7 países, entre cuales Mauritania, Níger, Burkina Faso, y que todos están metidos en esa guerra contra los yihadistas. Pero Francia más o menos quiere reorganizarse. Entonces Francia quiere más o menos responsabilizar a los malienses de su destino frente a esa amenaza terrorista. Bueno, no sé si coinciden con el compañero de que no es tan comparable la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán con la de Francia del Sahel. ¿Cómo lo ven, Bea? Sí, efectivamente, la situación es completamente distinta. Es verdad que lo que tenemos que hacer es aprender de los errores que hemos cometido en Afganistán, porque las operaciones en el Sahel llevan ya 8 años, o sea, son muchos años, pero lo que está claro es que la sociedad civil y las crisis de gobernanzas que hay en el Sahel, sobre todo en Mali, son completamente distintas al escenario de Afganistán, y también, sobre todo, que los grupos yihadistas son unos actores, pero de hecho tenemos AQMI y tenemos los grupos ligados a Daesh. Pero es que además tenemos a la revolución tuareg del norte de Mali, que bueno, aunque ahora ya se han calmado las cosas, esos son actores armados que siguen el terreno. Tenemos muchas milicias intercomunitarias, entonces no es como en el caso de Afganistán, donde había una fuerza que son los talibanes y luego estaba el Estado, ¿no? En este caso la presencia internacional también es distinta. En Afganistán, en la operación americana, en Mali hay más actores. Está la Unión Europea involucrada, pero también está MINUSMA, que es un gran actor en la región, y por supuesto Barkhane. Así que los escenarios no me parecen comparables, pero lo que sí que me parece muy interesante es aprender de lo que ha ocurrido en Afganistán para evitar cometer los mismos errores. No es comparable para usted tampoco, Robin, los escenarios. Los contextos son diferentes, pero obviamente yo creo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán tiene un eco, obviamente, en el Sahel, porque en los dos casos también tenemos intervenciones militares extranjeras, occidentales, y que vemos los límites. Y también los límites es que tratar solamente síntomas con ejércitos extranjeros, obviamente que eso no responde a los causales de los problemas de Sahel. Y entonces ahí también estamos en esta situación, después de 8 años, en particular de Francia, militarmente involucrada en el Sahel, vemos que si no respondemos también a los temas de gobernanza, de desigualdad, de pobreza, que todo eso alimenta fuertemente las crisis en el Sahel, obviamente es un ciclo que nunca se va a terminar. ¿Qué balance podrían hacer de estos años de presencia de Francia en el Sahel? ¿Cómo podríamos calibrar un poco? Bueno, pues al principio la operación que estaba en el Sahel de Francia era Serval y tenía un objetivo claro, que era parar a los yihadistas que estaban bajando porque las fuerzas armadas malienses se habían retirado por causa de la revolución tuareg, y entonces estaba el norte totalmente vacío y los grupos yihadistas pues habían cogido, junto con los grupos armados tuareg, prácticamente toda la región. Y Serval sí consiguió parar y sí consiguió liberar grandes ciudades como Timbuktu. ¿Qué pasa? Que el conflicto se ha enquistado. ¿Por qué? Porque el yihadismo ha avanzado muy rápidamente, y si el yihadismo avanza tan rápidamente es porque los grupos yihadistas reclutan a las comunidades más marginadas y les venden un discurso de igualdad, de nosotros sí que pensamos en vosotros, y claro, pues contra eso una operación militar, como bien decías, es prácticamente imposible acabar. Son las mismas comunidades que están en Níger, en Burkina y en Mali. Entonces, cuando un mensaje
de cala dentro de una comunidad, las fronteras son muy porosas. Entonces, claro, los mensajes avanzan y así es efectivamente como la expansión se ha producido. El objetivo de todas las operaciones que en la zona en las que participa Francia es luchar contra grupos terroristas, como comentábamos. No sé si podemos decir que desde 2012 la situación ha empeorado, no sé si lo podremos decir así. ¿La retirada francesa no dejará más espacio a los yihadistas? François Xavier. No ha empeorado. Eso es una visión muy parisina y no muy del terreno. Cuando se conoce un poco a Mali, cuando uno, como yo, por ejemplo, yo estuve en el 2012, cuando después del golpe de Estado contra el expresidente maliense, Amadou Touré, llegó unos yihadistas que ocuparon todo el norte del país, O sea, habían sharia todos los días, justicia islámica todos los días en esa región, pues era un país dentro del país, un país islamista, un poco como hubo en Irak o en una parte de Siria. Entonces, esa era la realidad cuando Francia, de acuerdo con el Estado maliense, decidió actuar y decidió hacer guerra y eliminar a esos yihadistas del norte de Mali. Entonces, la situación era así, un país dividido en dos países. Hoy día no es exactamente la misma realidad. Y yo creo que si Francia y todos los países de la región no habían actuado, pues Mali sería un país yihadista, islamista del norte al sur. O sea, eso sería la realidad hoy día en Mali. Robin, ¿quería puntualizar algo? Sí, yo creo que la situación está empeorando. Sí. O sea, no podemos solo ver Mali, hay que ver la región en general. Y Sahel hoy en día es la región de África donde la violencia aumenta lo más rápido. O sea, son casi 3 millones de personas desplazadas. Y también lo que hay que ver, el problema de este enfoque sumamente militar es que también está alimentando más violencia. O sea, en 2020 hubo más civiles matados por el ejército de Mali que por grupos yihadistas u otros grupos terroristas en la región, en el país. Entonces, lo que vemos también es que hay que volver a poner también la protección de los civiles en las estrategias militares que lleva a cabo la comunidad internacional, pero también los ejércitos nacionales. O sea, tenemos matanzas por el ejército en Níger, en Burkina Faso. Entonces, esta situación es muy grave y sí, está empeorando según nosotros y no es una visión parisina. No sé si está de acuerdo que aunque se ha hecho demasiado hincapié en ese enfoque militar, como decía Robin. Ah, sí, por supuesto, porque al final es lo más sencillo, sobre todo para los occidentales. Enviar tropas y enviar dinero y dárselo al gobierno es efectivamente lo más fácil, así que estoy totalmente de acuerdo, la situación ha empeorado. Ahora, no creo que se pueda hacer un nexo causal entre que la operación Barkhane haya estado ahí y que la situación haya empeorado. La operación Barkhane ha tenido también victorias militares que es importante destacar. Ya ven ustedes cuántas aristas y qué complejo es este asunto, el Sahel. Vamos a hacer en este punto una breve pausa y enseguida volvemos para seguir analizando aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Hubert Félix Thieffen. La cruelle odeur des innocents. Célassou et Toby. RFI. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. Seguimos aquí en Primera Plana esta semana poniendo el foco en el Sahel, esa vasta región subsahariana que preocupa tanto a la comunidad internacional por la propagación del terrorismo yihadista. Lo hacemos con Beatriz de León Cobo, investigadora del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, Robin Guittard, responsable de Influencia para África Occidental de la organización Oxfam, y François Xavier Freland, periodista independiente que publicó en 2017 el libro Mali más allá del yihad. Bueno, hablemos de cómo funciona el yihadismo en el Sahel, de su financiación y de sus recursos. La industria de los secuestros se ha multiplicado, como decíamos al principio. ¿También usan rutas de flujos de inmigrantes ilegales?
No, eso es una concepción que se suele tener porque parece ser, sobre todo cuando llegan a Europa, sí que es verdad que algún yihadista se cuela, pero en lo que estamos hablando del Sahel no hay una relación entre los migrantes que van del Sahel a Europa por ahora, y digo por ahora con mucha precaución, y los yihadistas que suben. Lo que sí que hace los grupos yihadistas, como ahí hay un poliedro y hay los grupos criminales con los grupos yihadistas, con grupos armados, tienen una relación, sobre todo tienen a veces incluso vínculos familiares, de vez en cuando puede ocurrir que algún grupo yihadista ayude o dé soporte, por ejemplo, de seguridad a algún convoy de trata o algún convoy que va hacia el norte de África, pero normalmente no hay una relación directa entre los flujos migratorios. Lo que pasa es que las cifras son tremendas. Unas 3.000 personas han sido raptadas en lo que va de año por grupos armados y yihadistas, prácticamente el doble que en todo 2020. Son cifras que impresionan, cuanto menos. Sí, son cifras que impresionan. Creo que hay que ver también el impacto sobre las poblaciones también hay en el terreno. Perdón, es que yo no soy la persona más adecuada para responder a eso. Perdón. De 2006 a 2012, por ejemplo, ACMI tuvo 60 millones de euros en recursos gracias a los secuestros, y aparte de los secuestros, que es su gran fuente de financiación, también me gustaría resaltar la Zakat, que es el impuesto revolucionario que a todas las poblaciones del Sahel, pues los grupos yihadistas van y les reclaman que les paguen ese impuesto para los recursos, y luego también hay mucho de contrabando. Entonces yo creo que eso serían las tres formas de financiarse, teniendo sobre todo los secuestros como mayor fuente de financiación. Volvemos en este punto con François Xavier Freland, periodista independiente que publicó en 2017 Mali más allá del yihad. François Xavier, ¿qué decir de las otras potencias? ¿A quién beneficiará el hecho de que Francia esté menos implicada? Evidentemente Rusia está interesada a tener una presencia como lo tenía antes en la época soviética en África, en muchos países. ¿Por qué? Porque África es un continente con muchas riquezas naturales. Entonces, sabemos también que en Mali hay un convenio entre el Estado ruso, el Estado maliense y unas milicias rusas privadas. Pero detrás de las milicias rusas privadas, obviamente está un poco metido el Estado ruso. O sea, hay que recordarse lo que ocurrió en Siria. En Siria los rusos mandaron primero unas milicias y luego mandaron las tropas para terminar con los yihadistas. Entonces, evidentemente Rusia, China también, China, eso se sabe muy bien que China es la nueva superpotencia en África, mucho más que Francia, en todos los países casi. Rusia está trabajando que haya yihadistas, que haya demócratas, no le importa. Y luego hay potencias más pequeñas, pero que son muy importantes y muy presentes, que son, por ejemplo, Turquía. Turquía, que detrás de intereses económicos tiene obviamente intereses religiosos, y luego también hay todos los países del Golfo. Sí, antes denunciaba a Robin una visión demasiado militarista en esta cuestión. No sé si la pregunta sería entonces si es imprescindible una respuesta militar al terrorismo, o qué otras respuestas o qué otras estrategias deben ponerse en marcha, Robin. Bueno, yo creo que hay tema de gobernanzas que es clave y que la comunidad internacional ha minimizado en los últimos años. Como decía Beatriz, o sea, ahora mismo en el Sahel tenemos dos países que están gobernados por juntas militares, o sea, Chad y Mali. Y eso es sumamente preocupante, porque tenemos una situación donde básicamente no hay confianza entre poblaciones y gobernantes. Y entonces, si no ayudamos a reconstruir un contrato social que está totalmente roto en la ciudad de Sahel, obviamente vamos a seguir sin responder otra vez a las causales. Entonces, hay cuestiones de desarrollo, hay cuestiones de gobernanza, hay cuestiones de cohesión social. Lo que vemos de la estrategia de Francia en los últimos años es que Francia gasta cada año 1.000 millones de euros en intervención militar. Entonces, ha sido en un aumento tremendo en los últimos 8 años. Su ayuda internacional a Sahel está casi flat, o sea, no ha cambiado en los últimos 8 años. Entonces, ahí también viene el problema, y es la responsabilidad también de la comunidad internacional. Decir, nosotros estamos invirtiendo de manera desproporcionada en lo militar sin ayudar a esos países también en cuestiones de desarrollo es muy problemático. En los últimos años también lo que hemos notado nosotros en Oxfam es que esos países tienen presupuestos militares y de seguridad que están muy en aumento. Significa que también, porque son países
países pobres que tienen presupuestos cada vez menos reducidos para justamente invertir en la salud pública, en la educación, en la protección social, en política agrícola, porque son también sociedades muy agrícolas. Y entonces ahí hay que invertir las dinámicas donde el militar está llevando casi todo. Y en esta cuestión de las inversiones aparece también un elemento clave que a mí me parece que es la juventud, ¿no? Estas carencias, sobre todo de una juventud sin perspectivas, no sé si propician un enrolamiento en los grupos criminales. En los grupos criminales, por supuesto, al final es dinero fácil y bueno, pues los grupos criminales pagan muy bien y incluso los grupos yihadistas también y los grupos armados en general pagan muy bien y lo más importante en el Sahel es que hay una crisis demográfica inmensa. Estamos hablando de una media de 6 hijos por mujer que tienen en Níger, en Mali, en algunos sitios de Mali y en Burkina Faso. Entonces, cuando tienes tanta demografía, el cambio climático que hace que haya menos, por ejemplo, porciones agrícolas disponibles para una población en aumento, te encuentras con una juventud que no tiene muchas salidas, muchas oportunidades laborales. Y justo la criminalidad organizada, sobre todo, es en los círculos que se forman alrededor de las ciudades grandes, porque las personas bajan de poblados que están por toda la zona, intentan ir a una ciudad grande pensando que van a tener más oportunidades y no las tienen. Y es ahí justo cuando se enrolan en este tipo de bandas. Claro, es que, Robin, son países demográficamente muy jóvenes y una juventud sin perspectivas. Sí, pero creo que el tema de la juventud es muy, muy interesante, pero siendo también un poco más optimista, yo creo que también quizás es la clave de la solución, porque tenemos una población efectivamente muy joven, pero que está también aportando muchas soluciones. Nosotros en Oxfam trabajamos muchos con grupos, movimientos de juventud en esta región y lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia. O sea, son grupos de jóvenes movilizando sus comunidades, llevando soluciones muy concretas y entonces esa juventud no está esperando respuestas de sus gobiernos o respuestas de la comunidad internacional. No, son muy activos desde ya y entonces yo creo que también hay que poner más enfoque, apoyar más a esos grupos, en particular grupos de mujeres, porque también son pues históricamente más las que han sido más marginalizadas en esas ciudades como en casi todas las sociedades del mundo. Y entonces yo creo que hay también mucho optimismo que tener con esta juventud y entonces hay que apoyarla más. La situación, volvemos en este punto con François Xavier Freland, la situación en la región no es para nada estable. En Mali y en Chad hubo golpes de Estado hace pocos meses. Las tensiones entre París y Argelia son más que palpables. Además del costo humano y financiero, este contexto es un argumento más para reevaluar, digamos, su presencia en la zona. Francia, en cualquier caso, no quiere salir a la estadounidense de Afganistán, digamos. Y hay que entender que hoy Francia quiere absolutamente que los europeos se agrupan con ella para también evitar una nueva ola migratoria después de que, por ejemplo, pues los yihadistas, los islamistas toman poder en Bamako, por ejemplo. Más que todo, Francia quiere salir de esa zona con la cara alta, la tête haute, como se dice en Francia. O sea, es evidente que Francia no va a reemplazar los estados de esa región y no lo quiere, o sea, pero tampoco quiere salir de la forma que salió Estados Unidos de Afganistán. O sea, yo creo que hay una media y Francia está buscando pues una forma de salir dignamente de esa zona que de todas formas es una zona muy caótica, donde no se sabe el futuro muy bien y yo diría infelicidamente donde puede llegar todavía los islamistas al poder. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que quiere es comer, vivir tranquilamente y si hay que elegir a los islamistas, van a elegir a los islamistas, o sea, quieren paz y eso creo que la diplomacia francesa lo tiene bien en cuenta. Y luego un punto por el que hemos pasado un poco de refilón es el tema del pago de rescates, que aquí, claro, cada país funciona de una forma distinta. Hay varios asuntos de fondo, como la cuestión ética de cómo los estados occidentales deben comportarse respecto a los secuestros. No les voy a preguntar lo que se debe hacer, pero sí quién debe determinar eso. Porque a veces lo que parece es que son los estados en este punto actúan según las pulsiones de la opinión pública, ¿no? En teoría, los estados occidentales no negocian con yihadistas.
en teoría. En la práctica, por ejemplo, en lo último que ocurrió con Sophie Pedronin y el líder de la oposición maliense, ahí en teoría fue Mali el que hizo ese acuerdo con los yihadistas. Los malienses y las poblaciones al terreno han acordado con ellos toda la vida, porque es que los líderes de la yihad en el Sahel no vienen de Arabia Saudí, es que son nacidos y crecidos en Mali, y algunos han tenido hasta cargos políticos, como el jefe de Al-Qaeda, bueno, de la facción de Al-Qaeda que está allí. Entonces es muy importante tener en cuenta que los propios malienses les conocen muy bien, y ellos han sido los que han decidido negociar, y en teoría lo que pasa es que hay consecuencias para las misiones internacionales. Por eso Francia se opone tanto a las negociaciones con yihadistas. Entonces yo pienso que, por supuesto, tienen que ser ellos los que decidan, apoyados o no por la comunidad internacional, depende del país y las circunstancias. Bueno, pues para acabar me gustaría preguntarles a los dos, mirando al futuro, ¿qué políticas deberían implementarse para controlar el terrorismo en el Sahel? Ya más brevemente, Robin. Una pregunta muy, muy grande, obviamente. Yo creo lo que ha faltado mucho en los 8 años que Francia está ahí en la región es que no hay debate público en Francia sobre lo que hacemos allá y cómo lo hacemos. Hubo una operación ¿No interesa? No es que no interesa, es que básicamente tenemos decisiones que están tomadas desde el Eliseo y que no hay debate público. No hay debate tampoco en el Parlamento en Francia. O sea, tuvimos una operación Serval en 2013, hubo un voto en el Congreso en Francia, hubo la operación Barkhane después y nunca se votó más sobre lo que nosotros hacemos allá y cómo lo hacemos. Entonces, ahora yo creo que es el momento clave. O sea, tenemos una reestructuración de Barkhane, tenemos el ejemplo de Afganistán, tenemos elecciones que están por venir en Francia. Yo creo que es el momento de abrir un debate público y sobre todo de escuchar a la gente del Sahel, de la sociedad civil del Sahel, de las poblaciones y de la juventud del Sahel, porque son ellos que tienen la respuesta. No somos nosotros occidentales de cómo vamos a resolver esos problemas, porque como dijo el otro interveniente, o sea, no es Francia que va a cambiar las cosas, hay que ver cómo apoyar soluciones concretas del terreno. Pues ya me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta edición en un tema tan complejo. Beatriz de León Cobo, Robin Guittard y François Xavier Freland. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Nosotros nos despedimos aquí, pero volvemos la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias.